El nuevo Resident Evil se estrenará en solo 4 meses, por lo que Sony ya lanzó el primer avance del proyecto. Además, el director de la película dio una entrevista bastante larga en la que reveló detalles de lo más interesantes. ¿Será canon esta película? ¿En qué juegos se basa? ¿Y qué personajes conocidos, además de Baron Harkonnen, se dejarán ver por aquí? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Empecemos desde un poco más atrás para entender por qué se está hablando tanto de este nuevo Resident Evil. Para empezar, estamos hablando de una saga de videojuegos legendaria de la que seguro han escuchado hablar hasta quienes no tienen ni idea de consolas. Por cierto, este año cumple 30 años. Así que esta nueva película es básicamente un intento de reiniciar la franquicia en la pantalla grande. Además, la saga cinematográfica de Resident Evil protagonizada por Milla Jovovich ya adaptó estos juegos en su momento, y le fue tan bien que terminaron sacando otras 5 entregas. Aunque a los gamers no les hizo mucha gracia por tomarse demasiadas libertades con el material original y los personajes, el público general llenó las salas de cine sin dudarlo. A decir verdad, las 2 primeras películas todavía mantenían cierta atmósfera parecida a la de los juegos, pero a partir de la tercera entrega, todo se descarriló por completo. Aunque no lo vamos a negar, nos las vimos todas. Y en tercer lugar, el director de este nuevo Resident Evil será Zack Kreger, conocido por dirigir las aclamadas Weapons y Barbarian. La verdad es que es una elección fantástica porque tiene una forma muy poco convencional de ver sus proyectos. Ahora mismo Zack Kreger es uno de los directores más interesantes de la industria, de esos que no temen experimentar y, lo más importante, que lo logran con éxito. Estas 3 razones han hecho que el nuevo Resident Evil esté en la mira de todos mucho antes de su estreno. El avance más reciente no hizo más que avivar el fuego, ya que por un lado mostró una atmósfera terrorífica y súper inmersiva, pero por el otro introdujo algunos cambios creativos que no convencieron a todo el mundo. Para que se den una idea, esta película es ya la 8ª adaptación de la famosa franquicia. Además de las entregas con Milla Jovovich, hace 5 años se estrenó la película Resident Evil Bienvenido a Raccoon City, que reunía a casi todos los personajes de los videojuegos. Sin embargo, fue un fracaso en taquilla y se llevó un montón de críticas por decisiones polémicas, como el hecho de que Leon fuera interpretado por un actor de ascendencia india. Y aunque el actor Abanjogia en realidad es canadiense, eso no salvó a la producción. Dejando de lado las películas animadas que van por su propio camino estrenándose más o menos cada 5 años y usando a los personajes de siempre, esta nueva versión de Resident Evil no tendrá caras conocidas, sino que nos presentará ya un grupo de personajes completamente nuevo. Por ahora, el proyecto parece una mezcla bastante particular entre los videojuegos y el sello personal de Zack Kreger. El avance nos muestra a un repartidor médico que transporta órganos. En plena noche, llega a Raccoon City y se topa de frente con una epidemia desconocida. En una entrevista, el director comentó que los acontecimientos de la película ocurren en la misma línea temporal que los hechos del videojuego Resident Evil 2. Hay que recordar que la trama de la segunda entrega se desarrolla en Raccoon City, justo cuando el virus T se sale de control y la ciudad empieza a ser invadida por zombies y monstruos. En el juego original seguimos a 2 protagonistas, Leon Kennedy y Claire Redfield, quien viaja a la ciudad buscando a su hermano. Pero en el cine veremos una trama paralela que ocurre en la otra punta de la ciudad. De esta manera, la película expande el universo establecido mientras mantiene la esencia de la franquicia. Zack Kreger también mencionó que no quería hacer una adaptación directa paso a paso, ya que los juegos ya son bastante cinematográficos por sí mismos. Lo que más le llamó la atención fue esa sensación de estar prácticamente solo e intentar sobrevivir en medio del caos. Ese es justo el sentimiento que quería plasmar en la pantalla, y por eso la mayor parte del tiempo seguiremos a un único protagonista. El director destacó especialmente esa tensión constante y la escasez de recursos que tanto caracterizan a los juegos. Esto también se trasladará a la película, logrando que la atmósfera de aislamiento y vulnerabilidad nos haga sentir como si estuviéramos jugando. Además de que la historia transcurre durante los hechos del segundo juego, la película incluirá elementos muy característicos de la 4ª entrega. El director explicó que tomó esta decisión simplemente porque es el juego al que más horas le ha dedicado. Pero vale la pena aclarar que esto se refiere a guiños y referencias, no a la trama principal. Como recordarán, los acontecimientos de Resident Evil 4 se desarrollan en España y se centran en Leon, quien busca a la hija del presidente. Allí se enfrenta a un culto de lo más siniestro, mientras que la segunda entrega y esta película ocurren en pleno epicentro de la epidemia en Raccoon City. Por eso el director se refiere únicamente a detalles específicos. En ese sentido, Zack Kreger mencionó los objetos de curación, el sistema de mejora de armas y la gestión del inventario. De hecho, la entrevista deja claro que el director quiere rendir un sincero homenaje a los videojuegos en los que pasó tantas horas de su vida. Por ejemplo, en el avance la cámara sigue al protagonista como si estuviéramos controlándolo en un videojuego. Este enfoque de Zack Kreger tiene sus pros y sus contras.
Por un lado tenemos el caso de la serie The Last of Us, que a pesar de algunas libertades creativas, adaptó el juego de forma sumamente fiel. La trama principal no se alteró demasiado y los protagonistas siguieron siendo los mismos. Esto dio un resultado increíble y el proyecto fue un exitazo rotundo, aunque conectó sobre todo con el público que nunca había jugado al título original. Por otra parte tenemos un ejemplo completamente diferente. La serie Fallout tomó una ruta muy distinta, presentando personajes nuevos y poniéndolos a vivir aventuras dentro del canon ya establecido. Gracias a esto, los creadores pudieron contar su propia historia sin tener que lidiar con las quejas de los fans por un mal reparto o cambios en la trama. Zack Kreger apostó por esta segunda opción, pero solo sabremos cómo le va una vez que se estrene la película. De todos modos, a pesar del optimismo general, el avance ya ha recibido sus primeras críticas. En primer lugar, muchos se quejan de la falta de personajes clásicos de los juegos. Sin embargo, el director ya dejó clara su postura sobre esto, así que solo nos queda aceptar que no veremos caras conocidas. En segundo lugar, hay dudas sobre ciertos detalles del avance. Si la historia transcurre al mismo tiempo que los sucesos de la segunda entrega del juego, la trama debería ambientarse en 1998. Pero resulta que el protagonista lleva un teléfono inteligente para alumbrar las zonas oscuras. Desde luego cabe la posibilidad de que la película de Zack Kreger sí esté ambientada durante la epidemia de Raccoon City, pero trasladando la historia casi 30 años hacia el futuro. Parece que la intención de los creadores es iniciar su propio universo cinematográfico, y si la película funciona, podrían adaptar los juegos adaptándolos a la época actual. Otro punto que ha generado debate es el personaje que aparece en las alcantarillas. Con todo el respeto que le tenemos al director, la verdad es que ese personaje se parece demasiado al varón Vladimir Harkonnen de la película Dune. ¿De verdad no se les ocurrió un diseño que no recordara tanto al de la versión de Denis Villeneuve? Muchos fans también notaron que en las calles está nevando con fuerza, lo que significa que la estación del año no coincide con la del juego, y este tipo de detalles pueden empañar un poco las primeras impresiones al distanciarse de la obra original. Aún así, el avance también está lleno de detalles geniales que demuestran que los creadores sí conocen muy bien el material de origen. Por ejemplo, cuando Brian intenta usar un teléfono fijo, el primer número al que llama es el 911. Esa llamada no se concreta, pero en su segundo intento logra comunicarse con su novia. Esto nos da a entender que las líneas de los servicios de emergencia de la ciudad ya están caídas, pero que todavía es posible llamar a un número privado fuera de la zona afectada. El director también comentó que cambiar de una arma a otra en los juegos era una de sus mecánicas favoritas. En el avance vemos que Brian al principio huye con una pistola, luego encuentra una escopeta y después un subfusil Uzi. Además, se le ve buscando rápidamente en cajones para encontrar recursos, algo totalmente indispensable para sobrevivir en los juegos. El momento en el que el protagonista intenta quitarle las llaves a un cadáver es un guiño directísimo a los videojuegos, ya que buscar llaves siempre fue clave en la jugabilidad, y muchas veces tocaba recuperarlas justamente de los cuerpos de los fallecidos. Por cierto, volviendo al supuesto varón Harkonnen de las alcantarillas, en realidad este personaje no está inspirado en Dune, sino en el juez de la novela Meridiano de Sangre. El propio Zack Kreger lo confirmó en una entrevista. En el libro este personaje representaba el mal absoluto y el caos, descrito como una figura enorme y calva. Es probable que en la película se convierta en el antagonista principal y persiga constantemente a nuestro protagonista, por lo que cualquier parecido con Dune es pura coincidencia. Una de las imágenes que más se nos ha quedado grabada es esa escena en el marco de la puerta. Por ahora no sabemos qué clase de criatura es, ya que nunca apareció en los juegos. El director la diseñó exclusivamente para la película, aunque dio a entender que su aparición podría ir más allá de esta entrega. En general esto encaja muy bien con el canon de la saga, donde abundan las armas biológicas y sus infinitas mutaciones. Por cierto, algunos periodistas que tuvieron la oportunidad de visitar el set de rodaje por un día, comentaron que veremos criaturas que resultan realmente repugnantes. Esa criatura de la puerta bien podría ser una de ellas. Por otro lado, aunque el avance nos muestra zombies clásicos en varias escenas, la película no se centrará especialmente en ellos. En la entrevista se habló de que habrá solo 3 escenas específicas donde los zombies serán una amenaza verdaderamente letal. 2 de ellas ya las vimos en el avance, concretamente las escenas del hospital donde caen cuerpos desde el techo. Así que queda claro que este nuevo Resident Evil no será la típica película de zombies de siempre. Sin duda, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué lleva Brian en ese maletín? El tipo no lo suelta en casi ninguna escena, incluso cuando los zombies caen y estallan a su alrededor. Además, toda la película está estructurada como un viaje continuo de un punto A a un punto B, con la que está cayendo ahí fuera quien en su sano juicio seguiría arriesgando la vida solo para entregar un órgano. Por eso es lógico pensar que en ese maletín hay algo de vital importancia para la trama.
y que la intriga girará en torno a ello hasta el mismísimo final. Sea como sea, este primer avance nos ha dejado un gran sabor de boca. Si se tratara de un proyecto totalmente original y no de una película de Resident Evil, podríamos asegurar que estamos ante el clásico sello de Zack Kreger. Sin embargo, llevar ese nombre conlleva una gran responsabilidad y, sobre todo, lidiar con las altísimas expectativas de una comunidad de fans gigantesca. Por eso, el equipo de producción tiene el difícil reto de convencer a los nuevos espectadores sin decepcionar a los amantes de los videojuegos. La nueva versión de Resident Evil de Zack Kreger se estrenará el 18 de septiembre de 2026. Como es lógico, antes de esa fecha tendremos un tráiler oficial de la historia y más material promocional, por lo que nos quedará mucha tela para cortar. Para entonces, tal vez tengamos más claro si esta película será canon o si se tratará más bien de un proyecto muy de autor. Mientras tanto, dejen en los comentarios qué les ha parecido este nuevo Resident Evil. ¿Qué opinan de la visión del director para la saga y creen que tendrá éxito a pesar de todos los cambios? Eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en los próximos videos.